Muy buenas tardes, estimado auditorio de su punto de encuentro que se transmite a través de nuestra plataforma Cadena Política. El día de hoy tenemos el grato placer de tener un invitado con el cual vamos a conversar. Él se encuentra en estos momentos en Miami, Florida, que es nuestro buen amigo, el ingeniero, geólogo, Félix Anexio. Muy buenas tardes, Félix. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes desde aquí, desde Miami hasta allá, hasta México. Un placer. Bueno, quiero comentarle al amable auditorio que Félix Anexio es ingeniero geólogo de profesión, originario de Guantánamo, Cuba, Ujú. es poeta, narrador, escritor y ya ha recibido diferentes reconocimientos, tanto en Estados Unidos, en Chile y en algunos otros países. Ha escrito hasta la fecha 2 libros de cuentos y 7 libros de poesía. Ujú. En el próximo, bueno, de este tema hablaremos más tarde, Félix, para que nos comentes de tu próxima estancia en el mes de septiembre de este año en México, a raíz del tercer encuentro iberoamericano de poetas. Hoy quisimos platicar con Félix, primeramente, para que nos comente algo interesante, Félix. ¿Cómo llegaste a Cuba? ¿O cuándo llegaste? Bueno, cuando salí de Cuba Perdón la y pregunta. llegué Ya a te la estoy, segunda, oye Félix, y llegué, ya te estoy regresando. tranquilo, Estoy aplicando las medidas de Trump. no pasa nada. Llegué a la segunda ciudad de los cubanos, que es Miami. Esta ciudad fue fundada básicamente por cubanos, después vinieron otras emigraciones interesantes como los nicaragüenses y últimamente los venezolanos, que han hecho también una barriada bien interesante y se ha ido imbricando todo el tejido de la latinidad de los hispanoamericanos. ¿Cómo llegamos? Pues sencillamente en Cuba yo era ingeniero, llevaba 25 años de profesión haciendo grandes obras de todo tipo, especialmente obras hidráulicas. Era presidente del Colegio de Ingenieros de la parte de hidráulica en mi provincia y era coordinador de las provincias orientales, que son 5. Y bueno, ocurrió algo que no ocurrió, es decir, se invita a un ingeniero compañero nuestro que se había quedado a vivir en España y cuando regresó a visitar a su hijo, lo invitamos a dar una conferencia en la sede del Colegio de Ingenieros. Y bueno, eso fue razón suficiente para considerarse como un hecho de alevosía desde el punto de vista ideológico. Eso es una realidad factual, tanto que con esos documentos, esos papeles y tal, me dirigí a la Embajada Norteamericana, en ese tiempo Oficina de Intereses, me entrevisté allí con los oficiales y de inmediato obtuve la visa. Porque, ¿qué pasa? Un ingeniero que trabaja, por supuesto, las obras del gobierno, de nuestro gobierno de Cuba, y hacer grandes obras durante mucho tiempo, pues sencillamente cuando ya no estás en eso, pues sencillamente no estás en la ingeniería y uno decide marcharse. Dolorosamente uno decide marcharse y emprender otra vida. De hecho, hay poemas que expresan eso poéticamente, porque como yo digo, no hay otras verdades que las verdades poéticas. No me gusta decir diatribas ni nada de eso, sencillamente en mi lírica se puede manifestar perfectamente el hecho de haber salido de Cuba. Y bueno, comencé a escribir ya cuando llego acá al poco tiempo porque hay que ganar, tener para sustentar a la familia y a uno mismo y tener un techo y en definitiva las cosas que hay que hacer. Y uno comienza a trabajar en trabajos seculares, de lo cual continúo, por cierto, porque de la literatura no se vive. A no ser que usted haga otra novela como Harry Potter y sea una Un conmoción bestseller. mundial y entonces hacen mucho dinero. O Stephen King, que hace esas novelas que a mí no me gustan tanto, pero bueno, que venden mucho. Ahora, los libros míos, la poesía en general, sí se venden en Amazon. De hecho, tiene muy buen rating para lo que es poesía, pero realmente los ingresos no son suficientes como para costear la vida. Entonces tengo un trabajo secular en una gran compañía de modas aquí en Miami, muy reconocida, la cual yo respeto mucho, en la cual llevo 15 años trabajando ya.
aparte de haber hecho otros trabajos anteriores como manager en otras tiendas, y esos managers se le llama gerente en español, ¿no? Y eso es lo que hay. Hemos llegado acá, tenemos 2 hijos que también están acá, Oye, y nacieron 3 nietos. antes de que Nacieron continúes, 3 nietos, sí. con tus libros, estoy viendo Sí. aquí que tus libros han recibido en distintos países reseñas en Estados Unidos, España, Portugal, Cuba, Chile y México. ¿Nos podrías mostrar cuáles son tus libros, Félix? Bueno, déjame decirte que yo tengo ya 4 libros publicados precisamente en México. Mi editor es el señor Antonio Ojeda, que es profesor de la Universidad del Centro Universitario de Amecameca, en el cual yo he estado y fui recibido inclusive por la Amecameca, alcaldesa, México. Ameca. México, Estado de México, y ahí él es profesor y es uno de mis editores. Yo he editado en España, yo he editado en Estados Unidos, yo he editado en Chile, yo he editado en México, en unos cuantos países. Y aquí, por ejemplo, te muestro el último, el más reciente. Como vivo en los Es Estados Unidos y aunque es el estado de la Florida, pues tengo ya la primera versión en español y en inglés, Siempre el mar, Always the Sea, que es la última promoción, la más reciente. También tengo esta antología, editada en México, Altar de Nadie, que ya la presenté allá hace un año en las jornadas poéticas de otoño, que ya vamos ya para la tercera. La primera fue en México y la segunda fue en Madrid, en Casa América, que para un escritor llegar a Casa América y presentar y leer su poesía en compañía de otros grandes poetas, por supuesto, es un gran galardón, porque Casa de América es un consorcio que se dedica al acercamiento entre España y los países hispanoamericanos, tanto en manifestaciones de cine, de música y de literatura. Y fue un evento increíble. Ahora el próximo viene próximamente también por España, posiblemente en la isla, en Islas Canarias, y esos serían los eventos de otoño. También ahora estoy invitado, que quiero decirlo, a hacer la mención por Carmen Nosal, esa poeta mexicano-española o española-mexicana, para el tercer encuentro de poetas iberoamericanos de Ciudad de México, en el cual estoy muy entusiasmado porque a mí me encanta ir a México. Tengo muchos amigos mexicanos y el cubano siempre ha querido mucho, mucho, mucho al pueblo mexicano, por su cultura, por su tradición. Te cuento que en mi pueblo, en Guantánamo, todavía en la radio hay un programa de música mariachi diariamente. Mi padre hablaba de Pedro Infante como si fuera su primo. Y mi madre hablaba de la Tariacuri como si fuera hermana de ella. Es decir, la tradición de la música, en general la cultura, si bien no comemos con tanto picante, como en México, que es muy sabrosa la comida, pues hay un acercamiento. Y cada vez que voy a México, para mí es una especie de felicidad. He estado en Chile, tengo un libro publicado en Chile que obtuvo medalla de oro, aquí en el Florida Book Award, los premios del estado de la Congregaciones. Florida. Acuérdense que vivimos en estado y el estado de la Florida tiene su gobierno, tiene su capital y tiene su fondo también de libros. Ese libro mío está en la FSU, que es la universidad, y también en la Casa del Gobernador. Tengo ya 2 premios Florida Book Award, y el libro este que te mostré de Chile, pues sencillamente tuvo el premio este año, la mejor edición de un libro. Y ha sido un libro que me ha dado mucho placer, ¿no? Y el editor es Ivo Maldonado. He ido 2 veces allá a Chile, a los eventos de vino y poesía en Colchagua. También he estado en Uruguay. Me presenté en Montevideo y en La Palma en un evento de encuentro de las dos orillas de narradores y poetas, que fue algo fantástico. ¿Por qué te cuento esto? Porque uno es cubano, uno sigue siendo cubano, también soy ciudadano norteamericano, ya hace muchos años, pero la cubanidad no te abandona, es parte de tu raíz. Y más cuando has vivido medio siglo en tu país, desarrollando ingeniería y tal. Nunca escribí nada, prácticamente, muy poco, alguna cosilla que fue publicada en alguna revista de la iglesia. Pero ya cuando llego acá es cuando me doy el tiempo de sentarme a escribir. Había leído mucho durante toda mi vida. El escritor tenía que salir y de hecho ha salido. Y esa es brevemente la historia. Vine como asilado político de Cuba con todos los papeles en regla y comencé a trabajar inmediatamente y a prosperar, a hacer prosperar a mi familia, a mí mismo, y ya te digo, tengo 3 nietos nacidos acá que son cubano-americanos, son americanos-cubanos,
y hablan inglés a la perfección y español a la perfección. Oye, ¿cómo ves que ahorita que hablas de tu familia, de tus nietos y estos nuevos decretos que ha sacado el presidente número 47 de Estados Unidos, Donald Trump, en relación a esta deportación masiva que quiere hacer, no nada más de nosotros, de los mexicanos, sino de todos los latinos? ¿Cuál Incluidos es tu cubanos, opinión? incluidos cubanos. Te digo que hay más de 500.000 cubanos que están en un limbo legal en los Estados Unidos, pendientes de juicios y de otras verificaciones y que pudieran muchos ser deportados. Me duele tanto el mexicano como el cubano, como el guatemalteco, como cualquier persona trabajadora que viene aquí a luchar y que por ineficiencias de las cuestiones de migratorias todavía estén pendientes esos casos. Si bien cada cual tiene que acudir a la ley y aplicarse, pero también están las cosas de las deportaciones, que hay ahora, no digamos amenaza porque es un facto, es una realidad, ¿no? Que pueden ser deportados si no están legales. Se dice que se va básicamente a dirimir quiénes son los que tienen delitos pues, que sean comprobados, ¿no? Delitos. Hay delitos terribles, ¿no? Otras personas no tienen ningún delito y yo creo que no tienen que preocuparse, pero igual, como están en un limbo legal, pues sencillamente sí, es para preocuparse. Tengo amigos y familiares que todavía no han logrado sus papeles en regla. Cubanos, también tengo amigos mexicanos, colombianos también que tienen sus procesos y otros venezolanos. Hay muchos venezolanos aquí en Miami. Y bueno, ¿qué quieres que te diga? A veces cuando viene un nuevo presidente empieza a emitir decretos y cosas con las facultades que le están conferidas por la ley, pero a veces la gente se amedrenta porque en los medios tiran todo eso muy, muy violentamente y no se sabe realmente cuál es el mecanismo, cómo se va a actuar. A mí me gustaron mucho las palabras del otro día que escuché en la señora Sheinbaum, tu nueva presidenta. Que tengan calma y que no van a ser abandonados los mexicanos. Yo creo que cada país que tenga ese dilema, por ejemplo, en el caso de mis conciudadanos cubanos, que el gobierno debía pronunciarse en lo mismo. No teman. De alguna manera trataremos de recibirlos, si hay que recibirlos de nuevo, y tratar de resolver los problemas por vías diplomáticas. A mí me parece que ahí están las funciones de los gobiernos, de todos los gobiernos. Ahora, este presidente tiene un talante como que, digamos, rudo, Sí, muy fuerte. rudo. Sí, de hecho, es un señor que, ¿qué quieres que te diga? Su personalidad es bien rara, bizarra. No es el político que acude primero a la diplomacia, sino que dice, en cubano decimos, dispara las cosas y luego dice cuestiones como esta, que aquí en Estados Unidos hay millones de criminales que han venido por la frontera. En primer lugar, no son millones. Eso es no factible, eso es no real, eso es totalmente irreal. Eso es, en inglés se dice un bluffing. Habrán algunos miles, algunas decenas quizás de miles que hayan sido convictos y van a ser deportados, por supuesto. Pero cuando se habla de esa manera, y se habla en términos de que la migración a través de la frontera de cualquier nacionalidad son personas que vienen aquí a delinquir, ahí es cuando uno no está de acuerdo en esa forma de expresión. Yo pienso que los presidentes deben ser muy sensatos en la manera en que se expresan, porque pueden llevar a grandes conmociones. Si a mí mañana me dicen que me van a deportar, digamos, suponiendo que yo no fuera ciudadano, yo estaría temblando, mi familia estaría temblando, estaríamos jalándonos los pelos. Y te digo lo siguiente, tengo casi que a diario contacto con mucha gente de un área que hay acá, Homestead, donde hay cultivadores, personas que trabajan la tierra, muchos guatemaltecos, muchos mexicanos, cubanos no creo que haya muchos realmente, porque se dedican a otras cuestiones y no tienen papeles. Eso hay que agilizarlo porque tienen hijos nacidos acá. Y eso es algo muy complejo y doloroso, porque un hombre o una mujer que mantiene una familia y piensa que mañana le van a tocar a la puerta y lo van a deportar,
Eso es algo crítico, es algo terrible que afecta a la salud de la persona y de la familia. Yo confío en que esta administración, si bien parece muy ardiente en esas cosas, vamos a decirlo así, va a tener un poco de sabiduría para manejar el asunto, porque la mayoría de las personas que conozco acá en Miami, que han hecho la ciudad de Miami, que la han hecho crecer, entre ellos venezolanos, colombianos, etcétera, son personas que trabajan, personas que estudian. Puede haber algún vergante por ahí que yo no lo conozco, yo no trafico con ellos, no tengo nada que ver con ellos, pero generalizar es algo terrible. Bueno, quiero decirte, no sé, debes estar enterado sobre esta decisión que ha tomado recientemente, a la cual haces tu referencia, que es los hijos de inmigrantes nacidos en Estados Unidos, pues ya 22 gobernadores de distintos estados de la Unión Americana se han pronunciado en un rotundo no. Y un juez federal de la Corte Suprema de Estados Unidos está pensando en darle para atrás a este decreto de Trump. Decir que sí son lo que ha anunciado, son medidas muy drásticas verdaderamente, que en algunos casos sí son alarmantes, pero hay que ver, porque no es fácil su implementación. Esto que te estoy comentando en este momento de los niños nacidos en Estados Unidos ya tuvo un rechazo. Y luego me llama la atención que algo que ya no mencionó en sus medidas, concretamente hacia México, y te lo pregunto a ti como ingeniero, la construcción del muro. Eso se me hizo... ¿Qué quiere decir? Que algunas cosas él vio verdaderamente difícil implementarlas y mejor las desechó, como es esto del muro, que ya no se continuó. ¿Cuál es tu opinión? A mí lo del muro, inclusive en el primer mandato de Trump, el Sí, muro se ha venido construyendo no con Biden o con Trump desde administraciones anteriores. El muro es antiguo y se había construido el muro en determinadas zonas de paso, digamos como puntos de frontera o algo así, para evitar inclusive que la gente muera, que la gente se ahogue en un río, lo que fuere. Pero no, el gran muro es un dislate de carácter técnico, financiero, económico y ambientalista. Yo como ingeniero te digo que hice estudios de impacto ambiental, digamos, para grandes presas. Y tú tienes que ver los impactos. Si tú generas impactos críticos a la flora, a la fauna, al medio ambiente en general, de la cual el hombre es parte, eso tú tienes que ver porque básicamente, a no ser que sea, no debes construirlo. Y que es no viable, no factible desde el punto de vista económico también. Es un muro demasiado enorme para pensar en un Estados Unidos amurallado. Yo pienso que debe haber un mejor control de la frontera por todos los medios de que se disponen, toda la tecnología, en vez de gastar dinero en muros que luego son saltados o por debajo con túneles, lo que fuera. La gente pasa a como dé lugar porque es imposible y además para mí es un disparate hablar del Gran Muro desde el punto de vista ingenieril. Eso no tiene ningún sentido, ni es viable. ahora, ¿cómo podría afectar este decreto de hacer deportaciones masivas a la economía estadounidense? Tú ahorita estás comentando que conoces muchos nicaragüenses, muchos venezolanos, latinoamericanos, cuya mano de obra es muy importante para Estados Unidos. ¿Qué crees que podría suceder en este caso que se dieran estas deportaciones masivas? Que de hecho ya se están dando. Yo no sé, ajá, yo no sé cuán masivas pudieran ser, porque eso lleva una infraestructura de transportación del recluso, etcétera, etcétera, porque son reclusos de alguna manera, que tienen que ser deportados a sus países y deben ser recibidos por los países, y eso hay que llegar a acuerdo con los países a los cuales se va a deportar. No creo que sea tan masiva. De hecho, es un poco amedrentar al que está, porque siempre han habido deportaciones. Con el mandato de Obama, no recuerdo cuántos millones, más de 1 millón de deportaciones hubo. Con Biden también ha habido muchas deportaciones. Ahora, Donald Trump habla de deportación masiva y a la gente se le ponen los pelos de punta, porque no sabemos si se puede hacer. Para mí no se puede hacer, para mí no es factible tampoco.
Ahora, últimamente se dice que van a hacer, que están haciendo redadas, pero son para entresacar la cizaña, ¿no? Es decir, las personas que tienen antecedentes criminales y tal. Aquí tenemos el tren de Araguas, eso está claro. Tú vas a Chile y en la ciudad no puedes sacar el teléfono porque te lo arrebatan de la mano. Y eso es el tren de Araguas. Cada país tiene que ver eso. Ahora, hablar de deportaciones masivas en este país le choca al ciudadano común y corriente porque es un país civil, es un país que vive de esa fuerza que la necesitamos. ¿Quién va a recoger los tomates? Es una forma sencilla de decir. ¿Quién va a limpiar nuestras oficinas? ¿Quién va a estar a la salida de Home Depot para ayudar a alguien que quiere poner una puerta nueva en la casa? No seré yo, que no soy un hombre fuerte y también tengo mi trabajo. Siempre está una persona que no tiene documentos y están allí esperando por trabajar. Ese trabajo debe pagar impuestos y ahí es la legalidad del asunto. Pero si vamos a deportar a todas esas personas que son útiles hoy por hoy trabajando, a mí eso me parece un disparate. Te comento que ojalá y haya algún otro camino. De alguna manera, el día de hoy en la reunión de Davos, Suiza, no sé si estés enterado, donde estuvo invitado el presidente de Estados Unidos, él en su mensaje fue muy duro contra Canadá. Él dijo que refiriéndose al déficit que tiene con este país, y nuevamente se refirió a que Canadá debería ser otro estado de la Unión Americana. Y él dijo, palabras más, palabras menos, que siempre ha sido muy difícil tratar con Panamá. Y algo que nos dio mucho gusto, bueno, en lo personal como mexicano, que tuvo una deferencia hacia nuestro país, al mencionar el caso de México, dijo que las relaciones van bien. Hoy hubo una conferencia entre nuestro canciller Juan Ramón de la Fuente y el secretario de Estado Marco Rubio, que es paisano tuyo Ajá. de Florida, y fue la primera conversación telefónica que hizo el secretario de Estado Marco Rubio al canciller de la Fuente. Y al parecer, bueno, esto lo dijo Trump en Davos, la relación con México va mejorando. Esperemos que estas medidas que tú estás mencionando, difíciles de llevar a cabo, pues tengan alguna otra vía de hacerlo, porque sí va a perjudicar a ambos países, tanto a ustedes como a nosotros. A nosotros por la cuestión de las remesas, que representa un ingreso muy importante para nuestro país, pero para ustedes también el no contar con la mano de obra. Fíjate, inclusive hay una película que ya tiene años que se llama Un día sin mexicanos, creo, algo así. Mm. ¿Sí la llegaste a ver? Un día sin inmigrantes, Sin sí. inmigrantes. Y se desata el caos. Ujú. Entonces, puede ser una premonición, ¿eh? Así como... Sí, cierto. Puede ser una premonición. Y yo creo que eso no hay que llegar a ese punto, ni se va a llegar a ese punto. El asunto es que quizás se quiera un poco cerrar la afluencia de personas por la frontera porque realmente fue descontrolada. Finalmente fue muy descontrolada porque la gente se crea sueños, tanto en Cuba como en Guatemala, como en Nicaragua. Vamos a los Estados Unidos, todos vamos a trabajar y vamos a ser felices y comer perdices. No es tan así. Hay que trabajar muy duro, pero aparte de que hay que laborar muy duro, tienes que tener los documentos para poder laborar. Hay que tener un permiso de trabajo, si no, no puedes trabajar o no debes trabajar porque vas a ser sujeto de deportación o de alguna otra medida coercitiva. Yo no me lo imagino que el área en que yo vivo, que es de una hispanidad tremenda, el día de mañana desaparezcan como por arte de magia así los que hacen esos trabajos que muchas veces son trabajos de apoyo a la agricultura, a la construcción. Miami es difíciles. una ciudad que crece mucho y necesita constructores, techeros, gente que se sube allá arriba en los tejados y tiene que trabajar en eso y es peligroso.
Yo no lo veo ese día donde no haya esas personas que puedan hacer esas labores. Bueno, te comento ahorita que hablas de Miami. Es sorprendente esta ciudad. No, no hablo de todo Florida, específicamente de Miami, no el estado de Ujú. Florida. Pero tú no me dejarás mentir que es qué ciudad tan activa en cuanto a obras. Donde quieras que vayas se están haciendo obras, pasos a desniveles, el tren que acaban de inaugurar el año pasado, que va de Miami a Orlando, estos nuevos freeways. No, no, ves una ciudad dinámica, con mucha actividad, y todo eso es mano de obra inmigrante. Bueno, gran parte de la mano de Ujú. obra que hay. Entonces, ¿qué va a suceder? ¿Verdad? Es posiblemente a lo que me refería hace un momento, que no les va a favorecer a ustedes si lleva a cabo estas medidas así como los ha anunciado. Si lleva las medidas de una manera muy drástica, nos va a afectar. De hecho, se crea una especie de pánico. Yo recuerdo cuando llegué a Estados Unidos, yo era manager en una cafetería en un mall. Llevé unas chicas argentinas que trabajaban con nosotros. Cada vez que decían la migra, salían corriendo por el fondo del negocio y se Sí, nos hombre, iban y nos dejaban a mi mujer y a mí solo al frente de todo el negocio. Nosotros lo que éramos los administradores del negocio. Los dueños eran unos señores venezolanos que no residían acá, por cierto. Y aquello era terrible, era el pánico en que se vivía día a día. Allá está afuera está el carro de la migra, los van a... Y las muchachas corrían, se desaparecían y quizás al otro día llamaran, no hay peligro, podemos ir. Y quién sabía si había peligro o no. Se vivió un pánico tremendo y eso fue bajo la administración de Clinton al final, si mal no recuerdo, y la otra administración que vino detrás. Así no se puede vivir. De hecho, se daña la economía, se dañan los servicios, se daña la imagen de una ciudad que, como tú dices, Miami es una ciudad que crece, es una ciudad bastante hospitalaria, limpia y que crece tanto que tenemos el temor de que sea la próxima Nueva York. No me gustaría verla así tan poblada, ¿no? Y tan edificada, pero es una ciudad que crece mucho y eso es bueno. pues tengo entendido que muchas de las empresas norteamericanas y de otros países que están asentadas en California, por la cuestión de los impuestos, se están trasladando para Florida. Así es que, aunque no lo quieras, mi querido Félix, a lo mejor sí va a crecer más. No, no, va a crecer. Lo que no deseamos que sea otra Nueva York. Ah, ¿en qué sentido? En la población exagerada de personas, que sea una ciudad de veintitantos millones como la Ciudad de México, que Ah, tiene veintipico de millones de habitantes, nuestra ciudad no lo tiene y no deseo que llegue a eso. Ya cuando yo parta así después, quizás sé que crezca la ciudad a esos niveles. Pero como está creciendo, está bastante ordenada. El tráfico se pone un poco violento, difícil, pero tampoco Los Ángeles. Es decir, estamos ahí y va creciendo. Y es bueno que Miami crezca. Todos vivimos acá, la disfrutamos, la sufrimos, en fin, ¿no? que es una ciudad, se ha vuelto una ciudad cara, Félix, con el paso de Sí, los sí. años. Muy cara. Cara es, cara es. Te digo que muchos de mis compañeros de trabajo, muchos de mis compañeros de trabajo para poder solventar sus gastos esenciales, que son la renta, la alimentación, los niños, etcétera, etcétera, tienen que tener dos trabajos, un part-time aquí y un part-time allá, porque un solo trabajo no les da lo suficiente como para vivir decentemente al nivel de este país, que no es un país, digamos, pobre, para nada, ni esta área es pobre tampoco, ni debe serlo, porque recursos hay. Y entonces la gente tiene que trabajar mucho, la ciudad se ha vuelto muy cara, los salarios no son altos y a la gente se le va el tiempo, la vida trabajando. Y a mí me duele que se desatienda a un niño, a un hijo, digamos adolescente, porque los padres están en el trabajo y el niño anda solo por ahí, quizás haciendo cosas que no debe. Es un asunto social bien complejo. El incremento del costo de la vida en Miami está muy, muy duro. Fíjate que yo tuve la oportunidad, ahora que estuve por allá, que platicamos tú y yo,
También platiqué con una persona, no recuerdo si era peruana o argentina, en una tienda departamental y en lo que estaba haciendo, en lo que estaba yo en la fila que estaba formado, platiqué con ella, ya una persona adulta, y me decía esto que tú estás mencionando, que ha subido mucho la vida, es muy cara la vida en Miami, y que muchas personas, sobre todo en Latinoamérica, argentinos, chilenos, uruguayos, ya adultos y que vivían con su pensión en Estados Unidos, están regresándose a su país de origen. No sé si estés enterado de este fenómeno que se está dando, precisamente porque ya no les alcanza lo que ganan para cubrir una renta, que una renta debe andar entre lo más módico, 1.500, $2.000. Entonces, no. Es cierto, es cierto. Y conozco el caso de personas que llegan a su jubilación y se regresan a sus países. Por ejemplo, el caso de dominicanos que Ujú, hacen una pequeña casita allá en su lugar, en alguna parte de Dominicana, y se regresan allá, porque ya aquí no pueden costear su vida, ya son personas adultas ujú, y el retiro no les da para pagar una renta de 2.000 o más dólares. No ujú, les da. Y no todo el mundo tiene un 401k. Recuerden algo, los ciudadanos que nacieron acá, si han querido preparar su vida, la han hecho y la han hecho bien, trabajando mucho, pero lo han podido hacer. El inmigrante tiene un desfasaje, llega aquí tardíamente. Yo no me voy a poner de ejemplo yo, pero yo llegué con 50 años de edad. No es la edad que debe tener un inmigrante. El inmigrante, mientras más joven es, mejor para poder hacer futuro, crediticio y de todo lo demás. Hay personas que dicen, ¿por qué fulano de tal no tiene un 401k, que es el plan de retiro para cuando llegues a la adultez? Le digo, porque llegó de Santo Domingo hace 10 años y ese hombre ha tenido que vivir y comer, etcétera, etcétera, y no ha tenido chance de poner dinero en un fondo de retiro. Y ahí el ujú. americano a veces no entiende eso, porque viven en otro contexto. De hecho, no te voy a decir también que el americano que nace y se cría acá, todos han logrado un éxito. Por ejemplo, te pongo mis hijos. Mi hija estudió, mi hija es nurse practitioner. Mi hija llegó hace 24 años a este país. Mi hija ha podido adquirir 2 propiedades junto con su esposo. Tengo 2 nietos, 2 hijos que tiene ella, pero han tenido que quemarse duro las pestañas y cohibirse de muchas cosas. También después vienen los beneficios de tener una especie de carrera, pero no todo el mundo es bueno para las universidades. Por ejemplo, el varón, el hijo mío, no es bueno en los estudios, ni en Cuba era bueno en los estudios, que es constructor. Bueno, gana bien, pero se juega la vida todos los días subiéndose en esos andamios. De hecho, ya ha tenido una operación de columna. Es decir, el inmigrante tiene una carga adicional de vida. En primer lugar, le falta tiempo para desarrollarse, por más que quiera y acelere su vida, que no es lo mismo que el nativo. Mis nietos son nativos. Yo espero que mis nietos preparen su futuro bien, sin ninguna lamentaciones mayores, excepto que la renta va a seguir siendo muy cara, ¿no? Tienes 2 nietos, Tres. tres Tengo tres nietos. nietos. Con El ellos, más pequeño, el más pequeño se llama Dylan Thomas. Le puse el nombre, que es el nombre mira, de poeta. como el Ujú. poeta, ellos no Sí. entran de este decreto reciente que publicó el presidente Trump, No, nada que ver. Son ciudadanos norteamericanos, hijos por de hijos ya padres de ciudadanos norteamericanos, norteamericanos. sí. Sí. Sí, los que yo creo que andan sufriendo tantas familias, ¿no? Que entran dentro de esta modalidad que anunció. Pero mira, vamos a esperar cómo se dan las cosas. Por lo pronto yo puedo decirte que en el caso de nuestro país de México, pues en pocos días, pocas horas, digamos, ha cambiado la narrativa ya del presidente Trump. Sin que él, bueno, ya hizo sus decretos y están publicados, que muchos de ellos posiblemente se vengan abajo, pero el hecho de ya hablar de que hay un entendimiento, que se están llevando bien las relaciones con México, pues esto nos da un poco de esperanza, sobre todo con lo que representan nuestros paisanos que en la frontera, imagínate con los albergues ya llenos, y luego darles de alimentación, y luego
otros migrantes también que van a venir que no son mexicanos y a los cuales se le tiene que dar asistencia en nuestro país, eso va a ser verdaderamente difícil. Pero ya la narrativa cambió, ya mejoró. Y yo creo que en parte también se debe a lo que tú mencionabas hace un momento, de que nuestra presidenta Claudia Sheinbaum, haciendo un lado cualquier ideología política, ella se plantó, fue muy criticada, porque algunos, bueno, ha tenido respuestas positivas y negativas de distintos analistas políticos y actores políticos también. Pero se plantó y dijo, México colaborará, no se subordinará. No sé si a raíz de eso haya cambiado la narrativa de Trump, que la respaldó el secretario de Estado Marco Rubio. Pero mira, esto no vamos a saber con exactitud qué sucede, sino hay que esperar, hay que dar un poco de tiempo. Igual lo de los aranceles, ¿no? Va a ser difícil que imponga, porque también eso dijo en Davos, Trump, dijo que a todas aquellas empresas que no construyan o no fabriquen en Estados Unidos, les aplicará los aranceles, independientemente de cualquier país del mundo que sea. Y que aquellas que sí produzcan en Estados Unidos, que tendrán muchos beneficios en cuanto beneficios económicos. Entonces, ha ido cambiando, si te das cuenta. Sí, sí me doy cuenta. ¿Verdad? Día a día. Te quiero decir algo que va a ser simpático. Mi auto, el auto que yo conduzco todos los días, porque Miami es una ciudad de automóviles, no hay transporte local, es muy malo. Curiosamente, un día destapo, es un auto ya que tiene 6 o 7 años. Y cuando empiezo a revisar, digo, hecho en México, increíble. Me puse feliz porque digo, si ese auto lo hubiera yo adquirido después, en vez de salirme en el precio que me costó, me hubiera salido con los aranceles mucho mayor. Es un auto japonés, es un Scion, pero todo hecho en México y montado en México. Entonces me hubiera salido sumamente caro, hubiera tenido que comprarme otro carrito mucho más económico, y mi carro es un carro económico, de alguna manera. Terrible, ¿no? Lo de los aranceles. Pudiera ser terrible. Para comer aguacates, bueno, lo vamos a tener que pensar si pasara eso, ¿no? ¿Me entiendes? ¿Y quién deja de consumir aguacates? ¿Qué mexicano o qué cubano puede vivir sin el aguacate, ¿no? De alguna manera, ¿no? Tanto que nos gusta, ¿no? No, además su comida, cambiando un poco de tema, es excelente, hombre. Y además la comunidad que ustedes tienen, la comunidad cubana, bueno, tienen la pequeña Habana. Ya con eso decimos Sí, todo. Además es muy afectuoso el cubano. Bueno, en sí, todos los migrantes, fíjate, en Miami, venezolanos, argentinos. Ahora me llamó mucho la atención, creció, o al menos con las gentes que yo interactué, mucho argentino. Porque antes era mucho venezolano, ahora hay como que les está llegando mucho argentino. ¿No crees tú, Félix? Muchos argentinos y también brasileños. Brasileños casi no tuve Sí, oportunidad de ver. Yo Argentinos sí. todos los días lidio con clientes de todas partes y se ha incrementado mucho la población brasileña acá en esta área, sobre todo en el área de Miami Beach, el área de la playa. El relajo, el reventón. Sí, hay que bailar samba también, es bueno. Oye, No Félix, está mal. pues se nos ha Digas. agotado el tiempo. Te agradezco mucho tu atención y habernos dedicado este espacio. Y desde allá, ¿cómo está el clima ahorita por allá, por Miami? Porque había caído una nevada fuerte. Bueno, no en Miami, no nevó, pero el frío sí estaba fuerte. Sí, el clima se nos ha vuelto un tanto bipolar. La ciudad del sol hace ya varios días que no ve el sol. Tenemos una niebla allá afuera y hemos tenido nieve en las playas del Panhandle, que es la parte norte-oeste por donde está la capital, Tallahassee. Y eso hacía muchos años que no ocurría. Ahora mismo estamos acatarrados un poco, tomando un poco té de limón que me ha hecho mi esposa y tal, para un poco cortar estas cosas, porque los cambios de temperatura siempre afectan a las personas. Y bueno, no pasa nada, no es el fin del mundo, pero sí ha hecho frío.
Un buen ron con miel, un buen ron Sí. cubano con miel. Si fuera mezcal sería mejor. Oye, Félix, pues nos veremos por aquí el próximo septiembre. Esperemos estar en este encuentro. ¿En qué lugar se va a llevar a cabo? Eso se va a llevar a cabo en varios lugares. Posiblemente la inauguración sea en el Museo de la Ciudad, como fue la vez anterior. Y vamos a estar en varios lugares. La clausura va a ser en Bellas Artes. Eso va a ser del 10 al 15 de septiembre. Y la señora Carmen Nosal, que tan atentamente nos ha invitado, bueno, porque va a ser dedicado a Cuba. No Ah, quiero dejar de ok. decir eso. Ujú. Homenaje a José Martí, nuestro mayor poeta y apóstol nacional, y a nuestra querida amiga Lina de Feria, gran poeta que vive aún en Cuba. Si bien ya está un poquito ya viejita, pero igual se le rinde homenaje. Y los cubanos estamos de pláceme en representar a nuestro país allá en la Ciudad de México. Nada más citaste a José Martí, hombre. Cultivo una Sí. rosa blanca, lo mismo en junio que en enero. Para el amigo Para el sincero, amigo que me da sincero. sincero, que me da su mano franca. Exacto. Como tú nos las has dado, mi querido Félix. Sí, señor. Y Aquí estamos. desde aquí te enviamos un afectuoso saludo, un abrazo y muchas gracias por tu participación, Félix. Y muy buenas tardes. Estimado Muy buenas auditorio tardes. de Punto de Encuentro, les agradecemos mucho la presencia y también muy buenas tardes y nos vemos el próximo jueves. Gracias, Félix. De nada, un placer. Chao.